¿Qué tal amigos de Cosas Interesantes? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy nos trasladamos hasta la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz, exactamente a 40 kilómetros al norte de Misantla, que es la ciudad pues donde yo radico. Y pues, ¿por qué estamos aquí? Venimos a conocer un poquito de lo que es el centro, de las cosas que se pueden hacer aquí en la zona central. Y pues les voy a mostrar un poquito de lo que hay en este parque. Estamos justamente en el parque José María Mata y detrás de mí se encuentra pues el kiosco, un lugar en donde la gente viene y pues se toma un chocomil, se toma algo y se come pues un aperitivo para poder continuar visitando Martínez. Así es que desde la capital mundial del limón persa les doy la bienvenida y les pido que me acompañen a verlo. Detrás de mí, amigos de Cosas Interesantes, se encuentra lo que es la parroquia en honor a San Juan Bautista, que aquí, bueno, en Martínez de la Torre, se celebra cada 24 de junio. Lamentablemente, pues nosotros queríamos ir a conocerla porque pues tiene una estructura un tanto moderna y queremos ver qué había dentro. Pero pues lamentablemente está cerrada, pero bueno, al menos para que la puedan conocer. Amigos, lo que me llamaba la atención de esta parroquia es precisamente la forma, ¿no?, que tiene un tanto pues moderna. Y es que la verdad tiene un vitral a la entrada que está muy padre, pero pues bueno, lamentablemente no la vamos a poder ver. Pero ustedes pueden admirar, esto es el parque central de aquí de Martínez de la Torre. Pueden ustedes observar. Justamente hace unos minutos acaba de caer aquí una lluvia bastante fuerte, pero miren, como pueden observar, salió el sol con todo. Miren, la verdad, muy bonito. Una tarde con bastante calor, bastante calurosa. Estamos aproximadamente a unos 10 kilómetros de la costa, entonces pues la verdad es que hace bastantito calor. Bien, bueno amigos, vamos a ir conociendo un poquito de lo que pues es el parque de aquí de Martínez de la Torre. Pero nos vamos a ir hacia donde se encuentra el Palacio Municipal. Ustedes pueden ver acá, la gente puede venirse a tomar un chocomil. Aquí está el señor de los helados, muy típico de cualquier parque de aquí, de algún pueblo de Veracruz. Y miren, el Palacio Municipal está aquí. No, en este Palacio Municipal, ¿verdad? Se da por primera vez el nombre real de este municipio, que se llama Martínez de la Torre, en honor a un señor llamado Rafael Martínez de la Torre, que fue uno de los precursores para que, bueno, este lugar se conformara ya como uno más de los municipios de Veracruz. Y también quiero darles un dato interesante. Ustedes ya vieron la vez pasada el video sobre el carnaval de San Rafael, y quiero decirles que hasta hace apenas una década, un poquito más de una década, a este municipio le quitaron la mitad de su territorio y lo volvieron San Rafael. Fíjense, es un dato interesante, ¿no? A pesar de ello, es un municipio que tiene aproximadamente 100,000 habitantes, un poquito más, un poquito menos, 100,000 habitantes. Entonces, miren, vamos a recorrer un poquito más para acá. Hay poca gente porque les comento, hace poquito que llovió y ahorita salió el sol con todo y pues no hay mucha gente aquí, como ustedes pueden ver. Miren, les presento el Palacio Municipal de aquí. También es como que medio moderno,
al igual que la iglesia. Es un municipio, Martínez de la Torre, que normalmente su economía la basa pues en la prestación de servicios, pero también en la exportación mundial de cítricos, ya sea limón, naranja, eh, algún tipo de o derivado de limón, ¿verdad? También el jugo y pues la naranja, su jugo para todo el mundo. Vamos a ir hacia acá. Quiero mostrarles un poquito, digamos, de las letras alusivas, Bueno, miren, bueno, esta es la visión del parque, ¿no? Desde la otra acera, de acá, desde la contraesquina. Es un pueblo, pues, muy caluroso, pero está padre, la verdad. Es un calorcito bueno. Para los que les gusta, pues, obviamente, el calorcito, gustan de eh, también echarse una cervecita, pues yo creo que este es el lugar adecuado. Miren, estamos llegando acá a lo que son las letras. Todos y cada uno de los municipios aquí en México tienen unas letras de esta manera, ¿verdad? En este caso, pues aquí dice Martínez de la Torre. Bien, amigos, nos encontramos ya aquí en lo que son las letras ya de Martínez de la Torre para que ustedes las puedan observar mejor. Pero lo importante es que en esta parte de la ciudad es que empieza un pequeño malecón. Este malecón bordea lo que viene siendo, que ahorita les voy a mostrar bien, es el río Filobobos, un río que pues nace allá en la Sierra de Puebla y desemboca allá hasta el Golfo de México, muy cerca de lo que viene siendo la Barra de Casitas. Entonces les voy a mostrar porque ahorita, a pesar de que, bueno, apenas empezaron las lluvias, ya el río, el caudal, pues ya es de una respuesta rápida y ya lleva bastante caudal. No, normalmente el agua no está de este color, hay que destacarlo. El día de hoy está así porque, bueno, pues viene revuelta. Pero vamos a dar un pequeño tour el día de hoy, amigos, por aquí, por este pequeño malecón. Está lloviendo, pero aún así les vamos a mostrar cómo se vive. Bueno, como les comentaba hace ratito, estábamos en la parte de allá atrás. Allá atrás sale a donde comienza el pequeño malecón. Y les comentaba que a orilla de todo este pequeño paseo también se encuentran pues lo que son bares, lo que son restaurantes, para que ustedes se puedan venir a tomar algo, ¿no? Para que puedan venir a despejarse un ratito, un viernes, un jueves, un sábado, un domingo, no sé, el día que más les guste, se vienen a caminar un rato y aprovechan también de comer algo, ¿no? Y miren, aquí al fondo nos estamos acercando a esta parte. Esta estructura que ustedes ven ahí es el puente Martínez 1. Este puente comunica a Villa Independencia, que está de aquel lado del puente, con la ciudad de Martínez de la Torre. Villa Independencia es una comunidad de aquí, que ahorita la vamos a ir a visitar porque tiene algo muy característico cada jueves, que ahorita se los voy a mostrar. Pero miren, ahí está. Este puente fue inaugurado en aproximadamente 1947. Como les comentaba, acaba de llover hace ratito y no hay mucha gente que digamos. Y de aquí podemos observar mejor la magnitud del puente, que empieza allá en Villa Independencia y termina justamente acá de este lado en Martínez de la Torre, Veracruz. Y de este otro lado, miren, como que se amplía un poquito el paseo. Y miren qué bonito se ve allá en la corriente del río. Miren,
En este paseo también se puede bajar. Miren, hay para que puedan observar. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve de acá abajo, con mucho cuidado porque pues seguramente está bastante crecido. Miren, vamos a bajar. Miren nada más, amigos, llegamos justamente abajo de este pequeño malecón. Miren, allá hasta arriba está el malecón y aquí está el río Filobobos, a orillas de la ciudad de Martínez de la Torre. Miren, y miren, ya una vez subiendo para acá nos incorporamos otra vez a lo que es el paseo o malecón, y también hay aquí las máquinas para que los que se quieran venir a hacer ejercicio, ahí se pueden venir a poner en buen estado de salud física. Miren, se ve que están nuevas, se ve que las acaban de poner. Está muy bien, qué padre, ¿no? Que se fomente el deporte, porque pues ya ven que México estamos en los primeros lugares de obesidad. Miren, ahí está. Aquí van a poder observar de mejor manera la inmensidad y la fuerza de este río. Bien, nosotros veníamos de allá, ya salimos de lo que es el pequeño malecón. Les voy a dar un pequeño tour por lo que viene siendo la zona centro. Como les comentaba, pues ya Martínez no es un pueblito, ya es una ciudad. Normalmente dentro de los municipios que están cercanos es pues el más grande, ¿no? Entonces vamos a encontrar pues ya un poquito de más comercios grandes dentro del centro. Miren, vestidos de novia, ¿no? Boutiques, ¿no? Ya encontramos aquí una torre pues bastante alta, una torre de telefonía que se supone que sobrepasa los 100 metros de altura. Lo que yo tengo, el dato que yo tengo, ¿sí? Miren, vamos a encontrar pues ya cosas que se ven más en las pequeñas ciudades o en ciudades medianas, ¿no? Miren, ortopedia, ¿no? Artículos ortopédicos. ¿Qué quiere decir? Pues para la gente que tiene por ahí alguna discapacidad o no puede moverse o le duele, ¿cómo se llama? La espalda, o por algún accidente pues tuvo que estar usando silla de ruedas, ahí las pueden comprar. Miren, pues acá está un súper que se llama Super 2000. Yo que sepa, pues es uno de los como que súper más reconocidos, ¿no? Como que es una pequeña cadena. Tiendas de ropa, ¿no? Miren, tiendas de ropa, ya un poquito más sofisticado, ¿no? O sea, ya no van a encontrar cosas, pues, un poquito más culturales, ¿no? Ya es un poquito más moderno. Por lo mismo la gente ya está un poquito más acarrereada, digámoslo así. Entonces, miren, esto es más o menos lo que se comercia aquí en Martínez de la Torre, ¿no? Vemos acá Óptima, que es una pues marca buena. Les quería ayudar este tour por el centro para que vieran más o menos cómo es el centro de Martínez, ¿no? Martínez es muy comercial, como les comentaba. La mayoría de las tiendas de cadena pues nacionales
ya se encuentran acá, ¿no? No han llegado todavía a los municipios como en el que yo vivo, que es Misantla. Miren, les comentaba yo, ahí está la parroquia. Ahí está la parroquia, miren. Esta es la parroquia de Martínez de la Torre, que está dedicada a San Juan Bautista. Les decía que la verdad es una construcción bastante moderna. Hace ratito estaba cerrado, ahorita está abierto, así es que vamos a aprovechar de ir. Veo que ya está abierto, vamos a aprovechar de ir. A ver si no nos atropellan aquí. Vamos a aprovechar de ir. La señora ya me ganó, me hubiera yo pasado ahí. Pero bueno, creo que ya se puede pasar. Así es que, vámonos. Miren, aquí pasa, pero súper rápido. Bien, miren, estamos ya entrando aquí a esta bonita construcción. De cerca, pues obviamente se ve mucho más imponente y es mucho más alto. Miren, ahí está. Vamos a entrar directamente a la iglesia con mucho respeto, pero también pues para mostrarles a todos ustedes cómo es la iglesia de aquí de Martínez de la Torre, Veracruz. Pues muy moderna por fuera y también muy moderna por dentro, muy amplia, muy bonita la verdad, vean nada más, muy amplia y muy ventilada. La gente viene aquí a pues agradecer a Dios, las personas que son católicas, ¿verdad? Pues por el día. Y miren, yo creo que lo que más luce de toda esta hermosa estructura, ahí está, miren, este gran vitral en honor a San Juan Bautista. Y todas las naves laterales también cuentan con vitrales. Miren, algo muy importante y con mucho respeto lo quiero mostrar. En la religión católica, esto es algo interesante, cada jueves se expone esta figura que es el Santísimo. Y se hacen grupos de oración para pues venerarlo y orar por los demás. Miren. Chequen amigos, aquí es como que una toma aérea del centro de Martínez, de la Torre. Como ustedes verán, es una ciudad bastante movida. Y lo último que les quiero mostrar de acá, miren, ahí está el parque, este es el parque central, ahí está. Y lo que les quería mostrar es acá que vamos a cruzar el puente de aquí de Martínez para llegar hasta Independencia y vamos a ir al tianguis. Adiós. Y nos vamos a ir hasta, ahí está la gente saludando a la cámara, vientos. Nos vamos a ir hasta el tianguis porque la verdad es ahí está para cosas interesantes. Ahí estamos. Sí. Saludos para toda la banda. Ahí está.
¿Alguna palabra que le quieran decir a la gente de YouTube? Más aquí desde México, saludando aquí. Eso. Dios me los bendiga. Ahí estamos para toda la flota, miren. Gracias. Bien, pues miren la flota acá, pues bien chida. La verdad, bien que quieran salir ahí. Y miren, yo mostrándoles un poquito aquí de lo que es el puente Martínez 1. Muy padre, muy bonito. Ahí está la gente saludando. Ahí está, qué chido que la gente esté saludando. Pues miren, esta es la panorámica del río Bobos desde el puente, desde casi la mitad del puente Martínez. Como ustedes podrán ver, hay bastante gente. Es un puente bastante transitado, tanto como por carros como por gente. Vean, ahí está la gente, ahí está la flota pasando. De todo, pasan ambulancias, camiones de carga, autobuses. Y bueno, miren, ahorita que terminemos de pasar este puente, que allá miren se divide el río en dos. De aquel lado se divide el río en dos brazos, y es por eso que aquí, justamente donde estamos, aquí en Martínez de la Torre, a veces se llega pues a inundar en las partes bajas, ¿no? Porque pues dos cauces se juntan justamente aquí. Y bueno, ya estamos casi a punto de terminar de pasar el puente. Y a partir de ahí para allá, todo es tianguis. Eso es lo que les quería mostrar. Algo muy característico o una cosa interesante de Martínez de la Torre y de los famosos tianguis de México. Los tianguis son aquellos vendedores que digamos no tienen un lugar fijo, ¿no? Y hay a veces pues municipios o lugares que les dan chance de irse a poner un sábado, un domingo en una calle, y se juntan, no sé, unos 200 o 300. Pero aquí en el tianguis de Independencia, que está pegadito a Martínez, pues no se juntan ni 100 ni 200 tianguistas o 100 o 200 vendedores. Pues yo le calculo que cada jueves se van a estar juntando, yo creo que unos 1000. Son pocos, yo creo. Ustedes van a ver ahorita el famoso tianguis de aquí de Villa Independencia. Vamos a entrar, miren, esto es la esencia de un tianguis, ¿va? Esta es la esencia de un tianguis. Miren, pueden ustedes encontrar ropa, pueden ustedes encontrar zapatos, pueden ustedes encontrar comida, pueden ustedes encontrar de todo a un buen precio. Y miren, ahí está. Hay un buen de productos que ustedes pueden encontrar: ropa, calzado, comida, accesorios electrónicos. ¿Qué más se me ocurre? Pues juguetes para los niños, llaveros, vestidos, cinturones. Y miren, ahorita todo eso luce así, lleno. Pero esto, pues al ratito, a lo que vengan siendo las 7 de la noche, todos pues van levantando todos los puestos, y queda esto pues normal, porque esto es una calle. Vean, se vende de todo: plásticos, los jeans, playeras, de todo hay aquí a buen precio.
Muy buen precio, buena calidad. Miren, yo siempre he dicho que prefiero comprarme pues más cantidad y a lo mejor no una prenda que me cueste muchísimo dinero y que pues a lo mejor lo use una o dos que tres veces por lo mismo, de que como está cara ni me la quiero poner. Y aquí miren, encontramos de todo. Así es un tianguis aquí en Veracruz, en Independencia, Martínez de la Torre. Miren, ahí está. Como lo ven, todo esto está instalado entre las casas, ¿no? Bien, amigos, pues como les continuaba diciendo, aquí ya llovió. Un saludo ahí para la flota, miren. Aquí venden toda la fruta, toda la fruta fresca, plátano, papaya, lo que es la piña, el tomate, miren, frijol gordo, vienen los nopales, cilantro, de todo. Acá si se quieren echar unos taquitos, se pueden venir de este otro lado. Como les digo, está todo bien accesible. Encuentran de todo a buen precio, dulces, si quieren llevar los dulces a granel para los chamacos que les gustan las lunetas, todo, semillas, chicharrones. Bueno, ahorita ya se quitaron algunos puestos porque pues acaba de llover y pues ya es como que hora, ¿no? De que vayan levantando y así, pero a lo que viene siendo a la 1:12 de la tarde, pues esto está a reventar, no se puede ni siquiera caminar. Vean, el conito a 75 pesos, el conito de huevo. Miren, pueden encontrar también ustedes el mole diferente, Miren, está el de chile ajo, el picoso, casero, almendrado y de cacao. Ahí están las diferentes variedades de mole que ustedes pueden encontrar acá. Pues, ¿qué les está pareciendo, amigos? Este paseo acá por un tianguis muy típico de Veracruz, de México. Pueden ustedes comer, pueden sentarse ustedes a comer algo muy chido. Se vienen en familia. Fíjense que algo les iba a decir que que normalmente estos tianguis se dan los domingos, pero pues acá es el día jueves y es una completa tradición. Y así puedo seguir caminando y esto no se va a acabar. Miren acá, ahí está la gente comiendo, ahí está la gente, miren, nada más para que vean y se les antojan los taquitos de carnitas. Uf. Vaya, ¿para qué les cuento? Ahí están pegándole. Este ya es el área de comida, pero miren, ahí está toda la gente comiendo un juevesito. Ahí está toda la familia. Se ve bien colorido, la verdad. Un mercado, pues, mexicano siempre se va a ver así. Siempre tiene estos colores. Miren, le voy a dejar tantito la música a ver si se logra escuchar, pero no creo. A ver si no luego por los derechos del autor me dicen algo. Pero no, miren, creo que se escucha más mi voz que todo. Ahí está. Bien. Ahí estamos llegando ya casi a lo que es el extremo de aquí de este tianguis. Me vine un poquito rápido para que lo pudiera yo ver todo, para que todos lo pudieran observar. Pues muy bien, amigos, de cosas interesantes. Detrás de mí todavía sigue lo que viene siendo el tianguis de aquí de Villa Independencia en Martínez de la Torre, Veracruz. Espero les haya gustado un poquito de lo que vimos sobre el centro de Martínez y bueno, también sobre el tianguis que aquí se pone todos los días jueves. Como ustedes lo pudieron observar, está muy grande y es como si tuviéramos un mercado pero ambulante, ¿no? Que se puede poner en cualquier calle o en cualquier lugar. Nuevamente les volvemos a decir
que por favor miren todos los anuncios que les pasan durante los videos para que nosotros podamos seguir creando contenido para ustedes. Y pues bueno, compartan también los videos y denle me gusta para el canal de Cosas Interesantes, su amigo Antonio Quintana.